Hablas de libertad como si fuera un valor absoluto, incuestionable, casi sagrado. La repites porque suena bien, porque está socialmente aprobada, porque nadie quiere parecer enemigo de ella, pero rara vez te detienes a examinar lo que realmente implica. La libertad auténtica no es cómoda, no es ligera, no es romántica, es pesada, exige responsabilidad constante, elección permanente y una soledad interior que pocos están dispuestos a tolerar. Elegir sin red cansa, decidir sin guía desgasta. La mayoría no huye de la libertad porque la odie, sino porque no sabe qué hacer con ella cuando ya no haya quien culpar. Aquí aparece la gran ilusión moderna, creer que el deseo de estructura es lo mismo que el deseo de opresión. No lo es. El ser humano necesita marcos, límites, narrativas que ordenen el caos interno. Cuando esos marcos desaparecen, no surge un individuo libre y creativo, sino uno ansioso, fragmentado y dependiente de estímulos externos. Maquiavelo observó esta tensión con frialdad quirúrgica. Entendió que la libertad total no produce estabilidad y que la estabilidad es el verdadero anhelo oculto detrás de muchos discursos idealistas. Cuando el título provoca diciendo que ellas no quieren libertad, no está señalando un rasgo femenino esencial, sino un fenómeno psicológico que ha sido históricamente proyectado sobre las mujeres. Es una construcción cultural que revela más sobre quién la pronuncia que sobre a quién se le atribuye. Durante siglos se asoció a la mujer con el orden doméstico, la seguridad, la dependencia emocional, no porque así lo dictara la biología, sino porque las estructuras de poder necesitaban justificar jerarquías. Maquiavelo no validó ese prejuicio, lo analizó como síntoma del funcionamiento del poder. La verdad incómoda es otra. La mayoría de las personas, sin importar su género, no busca libertad plena, sino alivio del peso de decidir. Quiere sentir que alguien tiene el mapa, que hay una dirección clara, que el mundo no es un territorio completamente hostil. Esta necesidad no es debilidad moral, es una característica humana básica. El problema surge cuando se manipula esa necesidad para convertirla en dependencia. Ahí es donde el análisis se vuelve peligroso si se saca de contexto. Maquiavelo jamás fue un romántico del control, fue un realista brutal. Sabía que el poder no se sostiene por la fuerza constante, sino por la percepción de orden. Y el orden tranquiliza, reduce la ansiedad, ofrece previsibilidad. Cuando alguien siente que todo está librado al azar, busca refugio. A veces ese refugio es una ideología, otras una relación, otras una figura de autoridad. No porque quiera ser dominado, sino porque quiere dejar de sentir vértigo. La modernidad prometió que la libertad traería plenitud, pero omitió una advertencia. Sin sentido, la libertad se convierte en vacío, y el vacío asusta más que cualquier límite. Por eso tantas personas defienden la libertad en abstracto, pero en la práctica entregan su autonomía a líderes, sistemas, modas o relaciones que les ahorran la angustia de elegir. Maquiavelo vio esto siglos antes de que existieran las redes sociales o el discurso del sé tú mismo. El error está en reducir este fenómeno a una frase provocadora y usarla como arma ideológica. No se trata de que alguien quiera ser controlado, sino de que nadie quiere vivir permanentemente a la intemperie psicológica. La diferencia entre guía y dominación es sutil, pero fundamental, y solo quien entiende esa diferencia puede hablar de poder sin caer en la caricatura. Aquí comienza el verdadero análisis, lejos de consignas fáciles y más cerca de la naturaleza humana que Maquiavelo observó sin ilusiones. Maquiavelo no hablaba de amor, ni de vínculos íntimos, ni de emociones en el sentido moderno. Hablaba de estabilidad, de cómo se sostiene un orden cuando los individuos son volátiles, temerosos y contradictorios. Entendía que las personas no viven tranquilas en la incertidumbre permanente. Necesitan sentir que hay una forma, una lógica, una continuidad. Y aquí aparece una confusión peligrosa. Creer que esa necesidad de orden equivale a un deseo de sometimiento. No es así. Orden no es abuso. Límite no es violencia. Autoridad no es tiranía. El problema es que el lenguaje contemporáneo ha mezclado todo hasta volverlo indistinguible. Cuando alguien se siente contenido por una estructura clara, no está renunciando automáticamente a su voluntad. Está reduciendo la ansiedad que produce el caos. Maquiavelo observó que el miedo principal no es al castigo,
sino a la inestabilidad. Un entorno imprevisible desgasta más que una regla firme. Por eso el poder que se ejerce únicamente por la fuerza es torpe y efímero. Obliga a una vigilancia constante, genera resentimiento silencioso y tarde o temprano se vuelve contra quien lo impone. El control burdo es señal de debilidad, no de inteligencia. Aquí entra el concepto que suele malinterpretarse: control como previsibilidad. Saber qué esperar, saber dónde están los límites, saber qué consecuencias tiene cada acto. Esto no elimina la libertad, la hace operable. Sin marco no hay elección real, solo impulsos reactivos. Maquiavelo lo entendía desde la política, pero el principio se repite en cualquier relación humana. Donde todo es difuso surge la inseguridad, y la inseguridad no libera, paraliza. El error moderno es moralizar esta observación y convertirla en una consigna simplista. A la gente le gusta que la manden. No, a la gente le gusta saber dónde pisa. Le gusta sentir que hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Le gusta confiar en que alguien entiende el sistema mejor que ella misma. Esa confianza no es servidumbre, es delegación temporal de incertidumbre. El problema comienza cuando esa delegación se vuelve irreversible, cuando ya no hay posibilidad de cuestionar, salir o redefinir el marco. Maquiavelo jamás defendió la imposición constante. Al contrario, advirtió que el gobernante que necesita demostrar poder a cada momento ya lo ha perdido. El poder eficaz es silencioso, casi invisible. Se manifiesta en la normalidad, no en el conflicto permanente. Cuando una estructura funciona, deja de sentirse como una jaula y empieza a percibirse como suelo firme. Pero ese suelo solo es legítimo mientras no anule la capacidad de quien lo pisa. Aplicar estas ideas fuera de su contexto político exige cuidado. Sacarlas de ahí para justificar dinámicas de dominación personal es una distorsión interesada. Maquiavelo describía mecanismos, no los santificaba. Entender cómo funciona el miedo no te da derecho a explotarlo. Entender cómo se construye el orden no te autoriza a asfixiar al otro. Confundir análisis con prescripción es una forma de autoengaño muy conveniente. Si hay algo claro en este punto, es esto: nadie busca el control por el control mismo. Se busca calma, se busca orientación, se busca reducir la fricción interna que produce un mundo sin referencias. El verdadero desafío no es imponer orden, sino construirlo sin destruir la autonomía. Y eso es mucho más difícil que mandar. Por eso tan pocos lo logran y tantos se esconden detrás del nombre de Maquiavelo sin haberlo comprendido. La seducción del poder no está en dar órdenes, está en ofrecer sentido. Aquí es donde casi todos fallan. Creen que controlar es imponer, vigilar, corregir, castigar. Eso es la versión más burda del poder y, paradójicamente, la más frágil. Maquiavelo entendía que el dominio visible genera resistencia, mientras que la autoridad que parece natural genera adhesión. No porque las personas sean ingenuas, sino porque el ser humano responde mejor a lo que percibe como coherente, firme y orientador. Cuando alguien siente que otro sabe lo que hace, ocurre algo sutil. La tensión interna baja. No hay que estar evaluando cada paso. No hay que anticipar el desastre constantemente. Esa sensación de dirección produce alivio. No es obediencia ciega, es descanso psicológico. El error es confundir ese descanso con sumisión. El descanso no elimina la voluntad, solo la libera del ruido constante de la duda. Y la duda permanente desgasta más que cualquier límite explícito. Maquiavelo observó que el poder más estable no es el que se impone por miedo, sino el que se integra en la normalidad. Cuando una figura, una idea o una estructura se vuelve referencia, deja de sentirse como control y empieza a sentirse como orden. Ese es el punto peligroso y al mismo tiempo el más malinterpretado, porque quien no entiende esta dinámica cree que basta con endurecerse, mostrarse frío o dominante, y lo único que logra es rechazo encubierto o dependencia enferma. El verdadero poder no necesita demostrar fuerza todo el tiempo. Al contrario, cuando alguien necesita reafirmarse constantemente, ya está perdiendo terreno. Maquiavelo lo sabía. La autoridad eficaz es discreta, casi invisible. Se manifiesta en la previsibilidad, en la coherencia, en la sensación de que hay un eje estable incluso cuando todo alrededor cambia.
Esa estabilidad es profundamente seductora en un mundo caótico, no porque invite a la rendición, sino porque reduce el miedo. Aquí aparece la trampa moderna, romantizar la dominación y llamarla liderazgo. O peor aún, justificar la manipulación emocional diciendo que así funciona el poder. No, eso es confundir lectura con caricatura. El liderazgo auténtico no necesita humillar ni anular. De hecho, cuando lo hace, deja de ser liderazgo y se convierte en gestión del miedo. Y el miedo, aunque eficaz a corto plazo, siempre cobra intereses. Quien entiende de verdad el pensamiento maquiaveliano sabe que el control forzado es ineficiente, genera obediencia superficial y sabotaje silencioso. Las personas pueden callar, asentir, permanecer, pero internamente se desconectan. Y cuando eso ocurre, el poder ya no gobierna, solo administra una espera, la espera del quiebre. Maquiavelo advertía que ningún orden se sostiene cuando se vuelve opresivo, porque la opresión no crea lealtad, solo cálculo. Lo que realmente atrae no es el control, sino la claridad. Saber qué se espera, saber qué no es negociable, saber qué consecuencias existen. Esa claridad no elimina la libertad, la vuelve concreta. Sin claridad, la libertad se vuelve abstracta y ansiosa. Y ahí es donde muchos prefieren entregar decisiones, no porque quieran ser dominados, sino porque quieren dejar de vivir en permanente ambigüedad. Reducir todo esto a una frase provocadora es tentador, pero intelectualmente pobre. Decir que alguien quiere ser controlado suele ocultar otra cosa: incapacidad para ofrecer sentido sin imponerlo. El poder que realmente seduce no encierra, ordena, no asfixia, estructura. Y solo quien entiende esta diferencia puede hablar de Maquiavelo sin usar su nombre como excusa para el vacío propio. La libertad absoluta es una idea reciente y profundamente mal entendida. Se la presenta como un estado natural, casi como un derecho que, una vez conquistado, trae plenitud automática. Pero esa promesa ignora algo esencial. El ser humano no está diseñado para vivir sin referencias. Cuando desaparecen los marcos, no emerge un individuo soberano y lúcido, sino alguien obligado a inventarse a cada instante, sin pausa, sin descanso. Eso no es emancipación, es agotamiento existencial. Durante la mayor parte de la historia, nadie soñó con ser totalmente libre. Se buscaba pertenecer, ocupar un lugar, cumplir un rol que diera sentido, no porque todos fueran ingenuos o sometidos, sino porque el sentido compartido protegía del vacío. La modernidad rompió esas estructuras y lo llamó progreso, pero olvidó advertir el costo psicológico. Cuando todo es elección, cada decisión se convierte en una carga, y cuando cada error es únicamente tuyo, la angustia se vuelve constante. Aquí es donde el discurso se vuelve hipócrita. Se celebra la libertad en abstracto, pero en la práctica se buscan sustitutos de la autoridad perdida. Ideologías, gurús, identidades rígidas, relaciones asfixiantes, rutinas compulsivas. Todo sirve con tal de no enfrentarse al vértigo de un yo sin anclajes. Se rechaza el límite con palabras, pero se lo implora con actos. Maquiavelo habría visto en esto una confirmación de su intuición. El ser humano tolera mal la intemperie simbólica. El problema no es querer estructura. El problema es no reconocerlo y, al negarlo, caer en formas degradadas de control. Cuando no hay límites claros, aparecen límites implícitos más difíciles de cuestionar. Cuando no hay autoridad visible, surge la presión social, el miedo a quedar fuera, la autoexigencia enfermiza. La libertad sin forma no libera, dispersa, y un individuo disperso es más manipulable que uno que conoce sus límites. Decir que alguien no quiere libertad suele ser una simplificación grosera. Lo que no se quiere es la soledad radical que la libertad total implica. Nadie quiere vivir permanentemente sin suelo. Por eso se idealiza el pasado, o se absolutiza cualquier sistema que prometa orden. Pero usar esta verdad para justificar el control sobre otros es una traición intelectual. Maquiavelo analizaba la necesidad de orden, no celebraba la anulación del individuo. La libertad real no consiste en eliminar todos los límites, sino en elegir conscientemente cuáles aceptar. Eso exige madurez, no consignas. Exige reconocer que ciertos marcos no oprimen, sino que hacen posible la acción.
Sin reglas no hay juego, sin forma no hay creación. La paradoja es clara. Solo dentro de ciertos límites la libertad se vuelve operativa. Fuera de ellos, se disuelve en ansiedad. El discurso contemporáneo evita esta tensión porque incomoda. Es más fácil repetir que cada uno hace lo que quiere, que admitir que casi nadie sabe qué quiere sin una estructura que lo oriente. Y esa negación abre la puerta a los peores abusos, controles disfrazados de elección, dependencias vendidas como empoderamiento, sometimientos presentados como amor o protección. Maquiavelo no se dejó engañar por ideales puros. Observó a los hombres y mujeres tal como son, no como dicen ser. Y lo que vio fue esto: cuando el orden desaparece, no florece la libertad, florece el miedo. Y el miedo siempre busca un amo, aunque lo llame de otra manera. Entender esto no es volverse cínico, es dejar de mentirse. Aquí se decide si el análisis sirve para comprender la naturaleza humana o para justificar nuevas cadenas con palabras más bonitas. Cuando alguien afirma con seguridad que el otro quiere ser controlado, rara vez está describiendo al otro. Está revelando su propia relación enferma con el poder. Esa frase no nace del análisis, nace de la proyección. Proyecta miedo, inseguridad y una profunda incapacidad para sostener vínculos donde el control no sea el eje. Maquiavelo sirve aquí como máscara intelectual. Se invoca su nombre para legitimar lo que, en el fondo, es torpeza emocional o hambre de dominación. Hay una diferencia crucial entre comprender cómo funciona el poder y necesitar ejercerlo para sentirse alguien. Maquiavelo pertenecía al primer grupo. Observaba, diseccionaba, describía. No escribía para compensar carencias personales, sino para entender la mecánica real del mundo político. Quien usa su pensamiento como excusa para someter a otros no está siendo maquiavélico, está siendo burdo. El verdadero lector de Maquiavelo entiende que el poder mal ejercido se vuelve contra quien lo practica. Controlar al otro es fácil, requiere fuerza, presión, manipulación emocional o dependencia material, pero es un poder frágil, costoso y de corta duración. Exige vigilancia constante y genera desgaste mutuo. Guiar, en cambio, es difícil. Requiere coherencia, autocontrol, claridad interna. No se sostiene con miedo, sino con confianza. Y la confianza no se arranca, se construye. Por eso tantos confunden control con liderazgo, porque no tienen la disciplina interna para ejercer lo segundo. Cuando se dice que alguien prefiere ser controlado, lo que suele haber es una incapacidad para tolerar la autonomía del otro. La libertad ajena incomoda porque no garantiza permanencia, obediencia ni admiración. El control ofrece una ilusión de seguridad. Mientras el otro depende, no se va. Pero esa seguridad es falsa. La dependencia genera resentimiento silencioso, y el resentimiento siempre encuentra una vía de escape, aunque tarde. Maquiavelo advirtió algo esencial: el poder que no sabe contenerse se autodestruye. El exceso es siempre una señal de debilidad. Quien necesita imponer reglas arbitrarias, celos, castigos o amenazas, no está liderando nada, está intentando tapar un vacío. El orden auténtico no asfixia, organiza, no reduce al otro, lo vuelve previsible sin volverlo objeto. Y esa diferencia lo cambia todo. Hay también una confusión peligrosa entre deseo y estructura. Que alguien se sienta atraído por la firmeza, la claridad o la dirección no significa que desee perder su voluntad. Significa que busca un marco donde su deseo no se disuelva. Interpretar eso como querer ser controlado es no entender el deseo humano. El deseo necesita forma para sostenerse, pero muere cuando se lo encierra. Usar a Maquiavelo para justificar dinámicas de dominación personal es una lectura perezosa y conveniente. Él jamás habló de relaciones íntimas como campos de batalla para el ego. Habló de estados, de guerras, de estabilidad colectiva. Trasladar esas ideas sin filtro al plano personal revela más narcisismo que inteligencia. El pensamiento crítico no se copia y pega, se traduce con responsabilidad. Al final, la pregunta no es si alguien quiere libertad o control. Esa dicotomía es falsa. La pregunta real es si eres capaz de ofrecer un vínculo, una idea o una estructura donde el otro pueda permanecer sin dejar de ser sujeto. Si la respuesta es no, entonces el problema no es la naturaleza humana, ni Maquiavelo, ni la libertad moderna.
El problema es la necesidad de dominar para no enfrentarse a la propia fragilidad. Y eso, por más citas que se usen, no es poder, es miedo con retórica. Hay un punto en el que todo este debate se vuelve inevitablemente incómodo. Reconocer que el problema no está en la libertad ni en el control, sino en la incapacidad de sostener relaciones sin recurrir a extremos. La mayoría de las personas no sabe habitar el término medio, o se diluye completamente en nombre de una libertad mal entendida, o se endurece y aprieta en nombre del orden. Ambos movimientos nacen del mismo lugar: miedo a la incertidumbre. Cuando no sabes quién eres, necesitas reglas externas que te definan. Cuando no confías en tu valor, necesitas controlar al otro para sentirte seguro. Cuando no toleras la ambigüedad, buscas certezas absolutas aunque te asfixien. Maquiavelo comprendió esto con crudeza. El poder no surge de la fuerza, sino de la gestión del miedo. Pero gestionar el miedo no es explotarlo. Esa distinción es la que casi nadie quiere hacer, porque exige responsabilidad interna. El control coercitivo no aparece donde hay claridad, aparece donde hay inseguridad. Quien está firme no necesita vigilar cada gesto, cada palabra, cada decisión del otro. La vigilancia constante es una confesión silenciosa de fragilidad, y sin embargo, se la disfraza de cuidado, de protección, de «así soy yo». Esa es la perversión moderna, vender la posesión como amor y la dominación como liderazgo. Maquiavelo habría reconocido ahí una forma de poder mal ejercido, destinada al desgaste y al colapso. La verdadera dificultad no está en mandar ni en obedecer, sino en sostener un eje sin imponerlo. Eso exige autocontrol, coherencia, límites claros y sobre todo la capacidad de aceptar que el otro puede irse. El control intenta eliminar esa posibilidad. La autoridad sana la asume. Ahí está la diferencia fundamental. Si necesitas que el otro no pueda irse, no estás construyendo orden, estás construyendo una jaula. Muchos hablan de Maquiavelo como si fuera un manual de frialdad emocional. No lo es. Es un tratado sobre consecuencias. Cada acción tiene un precio. Cada exceso genera una reacción. Cada abuso siembra su propia caída. El poder que no se autorregula termina provocando aquello que intenta evitar. El control extremo produce rebelión abierta o desconexión interna. Y en ambos casos el vínculo ya está perdido, aunque siga en pie formalmente. También hay que decir esto sin rodeos. No todo límite es control, y no toda incomodidad es opresión. Vivimos en una época que patologiza cualquier fricción. Se confunde límite con violencia y exigencia con abuso. Esa confusión infantiliza. El ser humano necesita ser desafiado para crecer, necesita confrontar consecuencias, necesita frustrarse. Quitar eso en nombre de una libertad blanda no libera, debilita. Pero imponerlo desde la humillación tampoco fortalece, rompe. Maquiavelo observó que la estabilidad real se construye cuando las reglas son claras y el poder no es caprichoso. El capricho es el enemigo del orden. Donde hoy se permite y mañana se castiga, no hay autoridad, hay arbitrariedad. Y la arbitrariedad genera miedo, no respeto. El miedo puede callar bocas, pero no genera lealtad, solo genera cálculo. Y el cálculo siempre busca el momento de escapar. Si entiendes esto, la frase provocadora pierde fuerza. Nadie quiere ser controlado. Nadie quiere vivir sin límites. Lo que se busca es un marco donde no haya que negociar la propia dignidad para pertenecer, donde la dirección no implique humillación, donde la firmeza no se convierta en asfixia. Eso es infinitamente más difícil que dominar, porque exige trabajo interno y no solo poder externo. Aquí es donde se separan quienes usan a Maquiavelo como excusa de quienes lo entienden como advertencia. El primero cree que el mundo se somete, el segundo sabe que el mundo responde, y esa respuesta, tarde o temprano, llega. El poder que no escucha, que no se contiene, que no reconoce límites, termina hablando solo, y cuando eso ocurre, ya no gobierna nada.